Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Mercan, pensando que Ates y Eylul podían ser hermanos, había hecho en secreto una prueba de ADN para ellos. Mercan está intentando continuar este proceso en secreto. Ates sospecha de esta situación. Además, Ates piensa que Mercan podría hacer un acuerdo secreto con Azar. En el jardín de la mansión, Ates le pregunta a Mercan qué está ocultando. Mercan no le dijo a Ates que había hecho la prueba de ADN, en su lugar tenía una defensa propia. Mercan le dijo a Ates: sé que no te gustó Azar, pero Azar no me importa, solo el albergue que se hará para los niños huérfanos es importante para mí. Ates le dijo a Mercan: me preocupo por ti porque las actitudes de Azar no me gustaron. Mercan le mostró reacción a Ates diciéndole constantemente: no te metas en lo que hago o no hago. En ese momento de nuevo sonó el teléfono de Mercan y la persona que llamaba es Azar. Ates, esta vez de forma enfadada, se subió a su coche y fue hacia Azar. En ese momento Azar también salía de su casa con su coche. En la calle se encontraron los coches. Ates deslizó su coche delante de Azar y lo bloqueó. Azar eligió mantener la calma y le dijo a Ates qué pasó. Ates le dijo a Azar: quise venir aquí sin perder tiempo porque no aceptamos tu oferta. Azar le dijo a Ates: la oferta no se la hice a ti sino a Mercan y la respuesta también la dará ella. Ates, con un tono de voz duro, le dijo a Azar: la opinión de mi esposa también es en ese sentido. El tono de la conversación empezó a volverse cada vez más grosero. Azar le dijo a Ates: el que llega a nuestra puerta o es nuestro enemigo o es nuestro invitado. Ates le dijo a Azar: yo no soy invitado, si quieres ser enemigo inténtalo si quieres. Azar le dijo a Ates: me gusta el diente del enemigo, pero con la regla de no olvidar las amenazas. En ese momento Mercan llegó corriendo junto a la pareja, estaba preocupada. Azar le dijo a Mercan: volveremos a visitarlos como invitados por nuestro proyecto. Ates le dijo a Azar: si el invitado pone los ojos en mi familia paga el precio, y se subió al coche con Mercan y se alejaron de allí. Las actitudes de Ates enfadaron a Azar y decidió poner en marcha su plan B. Ates y Mercan entraron en la mansión de forma enfadada. Ates le muestra reacción a Mercan diciéndole: no alargues más este tema, mientras Mercan está callada. Eylul fue testigo de su discusión y se acercó a la pareja. Mercan no quiso quedarse en el ambiente y abandonó el lugar. Eylul le dijo a Ates: Mercan no es una persona fácil, además la estás hiriendo. Las declaraciones de Eylul sobre Mercan y sus conversaciones como si lo supiera todo enfadaron a Ates. Ates, con un tono de voz duro, le dijo a Eylul: no te hagas la sabia. En ese momento Eylul volvió a oír en su mente aquella frase que escuchó en la infancia. En realidad esta era una frase que Ates usaba con frecuencia. Por otro lado, Semal y Demet están sentados sobre un banco en la playa y conversan. Semal pensó para sí: ojalá pudiera abrirle mis sentimientos a Demet. Demet pensó para sí: que esté esperando Semal, ya confiesa. Cuando Semal mira a los ojos de Demet, prácticamente se pierde para hacer la confesión, pero de repente se cohíbe. Los minutos avanzaron. Semal trajo a Demet a la mansión. Semal vive el miedo de perder a Demet, pero su excusa era que para que no le pasara nada a Demet debía quedarse esta noche en la mansión. Por otro lado, Ates y Mercan están teniendo una discusión en el dormitorio. Ates le dijo a Mercan: ¿por qué viniste detrás de mí? Mercan le dijo a Ates: si no hubiera venido detrás de ti habrías peleado con Azar. Ates le dijo a Mercan: si es necesario pelearé con él. ¿Y por qué todavía quieres el proyecto de ese hombre? Mercan en realidad no estaba centrada en el proyecto sino en que Ates y Eylul pudieran ser hermanos, pero necesita hacer esto en secreto. Mercan se ve obligada a comportarse como si estuviera interesada en el proyecto porque prácticamente elimina sus actitudes misteriosas en esa dirección.
El tema del proyecto parece que continuará provocando pequeñas discusiones entre la pareja. Se hizo de noche. Semal está en el despacho y por un descuido se derramó el café que bebía encima. Mientras Semal se quitaba la camiseta, Demet entró en la habitación para charlar. Pero la atención de Demet la atrajo la herida de bala de Semal. Le corrieron lágrimas por los ojos a Demet y dijo: lo siento. Semal le dijo a Demet: deja ya de culparte, en aquel hecho no tenías ninguna culpa. Demet le dijo a Semal: mi hermano le hizo daño a todos, entristeció a todos y también a mí, y se fue de allí. Al igual que Merkan se sentía culpable por la muerte de Eylul en el pasado, Demet también se siente culpable por las heridas de las personas. En esos minutos Merkan está en el dormitorio leyendo un libro. En realidad quiere olvidar la confusión de su mente porque los hechos del día la cansaron bastante. Merkan dijo: por suerte mañana se anunciará el resultado de la prueba de ADN y se encontrará la respuesta a las preguntas de mi mente. Unos minutos después Ates entró en la habitación. Los dos se comportan de forma fría el uno con el otro. Ates se enfada porque Merkan no habla con él y le dijo: ¿vas a seguir estando de mal humor? Merkan, con aire de niña mimada, le dijo a Ates: sí, como tú. La pelea de la pareja continuó en la cama. Mientras Ates tira la manta sobre sí, Merkan también la tira sobre sí. Debido a la fuerza de Ates al tirar la manta con fuerza, Merkan cayó encima de él. Ates le dijo a Merkan: Dios escribió nuestro destino juntos, no podemos separarnos. Mientras Merkan intentaba alejarse de Ates, por error le dio con el codo en la frente a Ates. Merkan se preocupó por Ates. Ates empezó a hacer chantaje emocional. Ates le dijo a Merkan: si me das un besito me curo. Merkan le dijo a Ates: eres un farsante. Se dio la vuelta y se acostó en la cama. La dulce pelea la terminó una frase significativa de Ates. Ates, con un tono de voz grave, le dijo a Merkan: discutamos, peleemos, pero no nos demos la espalda el uno al otro. Merkan se giró de inmediato hacia Ates, se emocionó y toda su rabia desapareció de repente. Ates empezó a hablar aún más profundo y le dijo a Merkan: antes de dormirnos y al despertarnos miremos primero a los ojos el uno del otro. Merkan le dijo a Ates: te prometo que siempre haremos esto. Luego la pareja intentó dormir abrazados el uno al otro. Ates realmente entiende el alma de una mujer, sabe bien qué frase usar y cuándo. A la mañana siguiente Ates y Merkan se despertaron temprano. Merkan se levantó y se vistió. Ates se impresionó con la elegancia de Merkan y le dijo de nuevo: estás hermosa como siempre. Ates trajo zapatos para Merkan del armario y le dijo: el lugar al que vamos no es adecuado para zapatos de tacón. Ates de nuevo le hace una sorpresa a Merkan. Merkan le gustan las sorpresas, pero Ates no le da ningún detalle a Merkan sobre la sorpresa. Merkan le dijo a Ates: entonces yo tampoco voy contigo. Ates abrazó a Merkan por detrás, empezó a acariciarla y le dijo: tienes que venir porque esto es una sorpresa. Merkan le dijo a Ates: al decir sorpresa pensaste que de inmediato me rendiría y lo aceptaría, ¿verdad? Ates sonrió y le dijo a Merkan: si no quieres venir te pierdes la sorpresa. Merkan dio un paso atrás y le dijo a Ates: está bien, ya que preparaste una sorpresa iré contigo. ¿Cuál es la sorpresa de Ates para Merkan? La continuación en la parte 2.